Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Internacional Méndez Pelayo y a la Oficina Española de Patentes y Marcas que hayan contado conmigo para hablar de un tema tan interesante como las marcas no convencionales. A la hora de preparar la ponencia he intentado recopilar la información, tanto la evolución legislativa como lo que sería el análisis práctico de este tipo de marcas a la hora de realizar su examen e intentar dar respuesta a las diferentes preguntas que se van a plantear. No obstante, como veremos, se dan respuestas, pero también se plantean nuevas preguntas que entiendo que se irán resolviendo en función de cómo vaya evolucionando la práctica administrativa y jurisprudencial sobre esta materia. Si bien ayer se habló ya mucho, tanto en la ponencia de Inmaculada como en la de con el representante de la WIPO, hay que hacer un poco, para seguir un hilo conductor de la presentación, hay que hacer un poco referencia a por qué llegamos a este punto legislativo. En efecto, muy someramente, muy rápidamente, el Consejo le pide a la Comisión, a través de las conclusiones del año 2010, que elabore un proyecto para realizar una modificación legislativa en el ámbito de la propiedad industrial en los distintos Estados miembros. La idea era armonizar los sistemas legislativos de marcas y, como bien se dijo ayer, era que se querían eliminar divergencias, pero mantener ambos registros, tanto los registros nacionales como el registro comunitario, de manera atractiva para los consumidores y que generaran una relación, un sistema complementario y dual. De esta petición que se realiza a la Comisión sale la Directiva del año 2015 de armonización en materia de marcas, así como posteriormente el Reglamento de Marca Comunitaria del año 2017. En relación al punto que nos interesa es la directiva, instrumento jurídico a nivel comunitario que lo que exige es una transposición a normas nacionales porque no tienen aplicación directa. ¿Qué se pretendía con esta directiva del 2015? Pues generar un registro más rápido, de mayor calidad, de un uso más fácil y fundamentalmente tecnológicamente actualizado y adaptado a la era de Internet, desde el punto de vista que nos interesa para las marcas no convencionales. La directiva recogía disposiciones, por tanto de derecho material como procedimentales. La transposición de la directiva estaba viendo. Disculpad, creía que estaba la presentación subida, pero no estaba. Bueno, a partir de ahora me podéis seguir un poquito mejor. Como decía, la transposición de la directiva se realiza en nuestra legislación española a través de un Real Decreto Ley de diciembre del 2018 que entraría en vigor el 14 de enero del 2019 casi en su totalidad, salvo para determinadas disposiciones que demoraron hasta el desarrollo o hasta la aprobación del reglamento. Estas, digamos, pueden ser los 4 pilares básicos que supusieron en la modificación de la Ley de Marcas del 2001, porque no se optó por una ley nueva, sino por la modificación de la ya existente, los 4 pilares básicos que implicaron la transposición de la directiva. Y desde el punto de vista de las marcas no convencionales, nos interesa fundamentalmente el primer aspecto de transposición, la supresión del requisito de representación gráfica, que es el que nos va a llevar directamente al estudio de las marcas no convencionales. No obstante, antes de empezar a hablar de las marcas no convencionales, querría situar un contexto socioeconómico. A la hora de realizar esta presentación y este estudio, en muchos casos me he encontrado que el margen entre las marcas no convencionales y aspectos de marketing y publicidad puede tener límites difusos. Por tanto, es necesario identificar ante qué estamos. Estamos efectivamente ante la marca. ¿Y qué es una marca? La marca es un elemento del derecho mercantil. Es un signo que le sirve al empresario para identificar el origen de sus productos y servicios y así distinguirse de la competencia y por tanto mantener su clientela. Parece claro el concepto de marca. No obstante, en los últimos años han surgido dudas en cuanto a qué signos podrían constituir marca. Es decir, se podría registrar como marca el olor a hierba recién cortada, se podría registrar el aroma de un perfume. Está claro que el avance de las tecnologías y su desarrollo cada vez ha ido haciendo que surgieran nuevos signos que los operadores económicos querían usar en el mercado para distinguir sus productos de una manera más novedosa y menos habitual.
Y es verdad también que en la lectura de estos artículos sobre este tema se decía que en artículos de psicología económica que el consumidor estaba cansado de las comunicaciones tradicionales y que las distintas comunicaciones que trajeran signos nuevos podrían captar mucho más su atención y que por tanto serían más útiles para los operadores. Sin embargo, como veremos al final de la ponencia, el uso de las mismas, como hablaban ayer también Inmaculada y Andrea, queda un poco... la aplicación práctica en el registro pues va lenta, digamos que va lenta. Por tanto, ante este contexto socioeconómico se genera, o en este contexto socioeconómico se hace la transposición de la directiva que supone una desobstrucción del campo legislativo para dar cabida a toda esta realidad que ya se venía desarrollando en el mercado. Nuestra antigua ley de marcas decía que podrían constituir marca los signos que fueran capaces de distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros y aquellos, decía, que siempre que fueran susceptibles de representación gráfica. Bien, esto nos llevaba al absurdo de que determinadas marcas, como las marcas sonoras, que tecnológicamente ya estaban usando unos formatos como el MP3, tuvieran que registrarse a través de unos pentagramas en las oficinas. Por tanto, de esta transposición de la directiva y de esta eliminación del requisito de la representación gráfica, se modifica ese concepto de marca del artículo 4 y se establece que podrán constituir marcas, se establece una lista numerus apertus de los signos que pueden constituir marca y dice siempre, o sea, aquellos que sean susceptibles o que sirvan para distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otras, y dices, y siempre que sean representados, ya se elimina ese requisito que hablábamos antes de representación gráfica, siempre que sean representados en el registro de marcas, de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección. Es decir, lo que se trata, o con esta eliminación del requisito de la representación gráfica, se admiten nuevas representaciones, pero se exige que la delimitación de ese bien inmaterial sobre el que va a recaer un monopolio y que se necesita tanto a efectos registrales como a efectos de los usuarios en el mercado que necesitan saber hasta dónde va a llegar el derecho de exclusiva del titular, se requiere que esa delimitación del bien inmaterial cumpla una serie de condiciones, que sea clara, que sea precisa, que sea inequívoca, que sea duradera. Es decir, la ley viene a recoger todos aquellos criterios de representación que ya se había recogido en la sentencia Sigman sobre signos olfativos. Por tanto, en este nuevo concepto de marca se da cabida a los avances tecnológicos. Como os comentaba, el artículo 4 de la Ley de Marcas establece qué signos pueden constituir marca. Como numerus apertus, habla de las palabras, los dibujos, las letras y las cifras, los colores, los sonidos y la forma del producto o su embalaje. Estos distintos signos nos dan paso a lo que sería una comparativa con las marcas que venían registrándose en la oficina, a los 11 tipos de marcas que pueden registrarse ahora mismo con las modificaciones legislativas. Distintos tipos de marcas, denominativas, figurativas, tridimensionales, que ahora vamos a ir analizando una por una. La directiva no contenía, tenía que ser transpuesta, pero no contenía ni definiciones de estos tipos de marcas, ni tampoco hablaba de la forma en la que se podía representar y los formatos en este sentido que se iban a aceptar. Por ello, la transposición de la directiva y la armonización de las legislaciones nacionales, como ayer también se comentaba ayer, requiere un paso posterior. Y ese paso posterior es que esa armonización legislativa se genere o dé lugar también a una armonización en la práctica aplicación de todas estas normas en las oficinas nacionales. Bueno, pues para llegar a una armonización también en la práctica, porque no habría sido suficiente con este paso inicial, se crea una primera comunicación común entre los distintos Estados miembros para establecer cuáles son las definiciones de este tipo de marcas a las que antes he hecho referencia, cuáles van a ser los medios de representación y los formatos que se van a utilizar. Esta comunicación carece de efectos vinculantes, deja margen a los Estados miembros para tomar sus propias decisiones y en el ámbito de la Oficina Española de Patentes y Marcas se da entrada a la misma a través de una resolución del director de 9 de enero del año 2019. Asimismo, estas definiciones se recogen también en el artículo 2 del reglamento de la Ley de Marcas. Pasando a ver cada una de ellas, bueno, pues las marcas denominativas, aquellas compuestas por palabras, por letras, números o combinaciones con características estándar, es decir,
y sin características gráficas o de color. Porque aquellas marcas denominativas que ya tengan unas características distintos o caracteres que no sean estándar o características gráficas o de color pasarán a la categoría de marcas figurativas, donde estarán, por tanto, estas marcas con caracteres no estándar, las marcas con características gráficas o de color, las exclusivamente compuestas por elementos figurativos y aquellas que tengan una combinación de elementos denominativos y figurativos. En cada una de las diapositivas aparece luego cómo se iba a realizar la representación de este tipo de marcas y aquellos formatos que van a ser admitidos por la oficina. Marcas tridimensionales que contengan o consistan en una forma, recipientes, embalajes, producto mismo o su apariencia. Y marcas de color exclusivamente compuestas por un color sin contornos o combinación de colores sin contornos, su presentación y los distintos formatos admitidos para la misma. Aquí pongo una diapositiva, sin perjuicio de que este tema del color lo voy a tratar también más adelante, sobre marcas que se habían registrado de color en la WIPO, y aquí abajo tenemos las 2 solicitudes de marcas de color que ha habido en la oficina desde la modificación legislativa. Es esta marca que está ahora mismo solicitada, no ha llegado a examen de fondo, y esta segunda marca de color naranja para productos muy delimitados que en principio es una marca que está ya denegada en fase de recurso. El hecho de que haya un refrendo legislativo sobre las marcas de color no implica su acceso al registro de manera inmediata. Son marcas, tanto el color por sí solo como la combinación de colores, que van a generar ciertos problemas a la hora de delimitar su carácter distintivo. En efecto, ya se dijo en el año 2003, en la sentencia Libertel, el color es algo que en principio los consumidores no reciben directamente como una función indicadora del origen empresarial, sino más bien como una característica o un medio decorativo de los productos correspondientes. Por tanto, el hecho de que haya un refrendo legal del color no quiere decir que se vayan a admitir directamente, y en la práctica administrativa de todos estos años, generalmente esos registros de colores van muy ligados a la posibilidad de que hayan adquirido un carácter distintivo por el uso. En cuanto a las marcas sonoras, pues las exclusivamente compuestas por sonido o por combinación de sonidos, las medias de representación a través de una notación musical o un archivo de audio. Gracias a la nueva legislación de marcas se permite, como ya había anunciado anteriormente, este tipo de archivos, y las podemos encontrar como notación musical, aquí a la izquierda, o bien una marca de audio ya registrada en la WIPO. No se oye. Aquí. Aquí. ¿Más? Una presentación. Vaya. Una marca de audio mostrada en MP3 en la WIPO. Esto en cuanto a las marcas sonoras. Estoy haciendo una breve presentación de las mismas porque voy a tratarlas mucho más en profundidad a la hora de analizar las prohibiciones de examen. La marca patrón, exclusivamente formada por elementos que se repiten de forma regular. Ya había muchas marcas registradas que entraban como marcas gráficas anteriormente, y aquí tenemos marcas patrón que ya han sido registradas en la oficina desde la modificación legislativa. Esta marca que se ha registrado para la clase 9 y para la clase 35, y esta marca concedida también para la clase 35, creo que es, no, 45, servicios jurídicos, servicios de asesoramiento profesional. En cuanto a las marcas de posición, pues marcas que se fijan, es una forma concreta en que el signo se coloca o se fija en el producto, el signo que se pretende registrar. También con las formas de presentación. Estas son marcas de posición que ya han sido concedidas a la oficina, esta X muy conocida de las marcas Múnich, y a esta parte, esta de aquí, que yo al principio cuando la vi creía que era una mochila, no, es la parte trasera de un zapato, y es el redondel, la marca de posición de la marca Camper, que ya son marcas de posición que han sido concedidas. Sin embargo, también ya tenemos marcas de posición denegadas. Esta marca de posición de la izquierda
se estableció un suspenso y se denegó porque se consideró que no tenía carácter distintivo, incluso que podría recoger la forma necesaria para obtener un resultado en un producto, como sería una forma de calzador. Y esta marca de la derecha, el reborde del zapato, que también se le marcó un suspenso y ha sido presentado un escrito de retirada por el titular. No obstante, estas marcas de posición también tenían cabida en nuestra legislación anterior, pero entraban dentro de la categoría de marcas gráficas. Siguiendo con este análisis, nos encontraríamos las marcas de movimiento. Son aquellas que consisten o contienen un movimiento. La característica, teniendo aquí también el ámbito de cómo se pueden presentar y sus distintos formatos. Las marcas de movimiento, al igual que nos sucede en las marcas sonoras, tienen la posibilidad de presentarse en distintos soportes. A través de una secuencia de imágenes que nos delimite el distinto movimiento de la marca o a través del archivo correspondiente. En la oficina tenemos 16 marcas de movimiento solicitadas, 10 de ellas han sido concedidas. A modo de ejemplo, y aquí tenemos otra. Marcas de movimiento que luego, igual que las multimedia, luego analizaré más tarde, efectivamente mueven, pero al final se basan muchas o la mayoría de ellas en elementos denominativos y gráficos que predominan, con lo cual el movimiento es un elemento más del conjunto de la marca. Aquí traía más marcas de movimiento que tenéis en la presentación por si luego queréis ver, y las marcas multimedia ya son aquellas que recogen la combinación de imágenes y sonidos en formato MP4. Estas son marcas que también ya han sido concedidas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Como os decía, marcas que van muy ligadas a un signo denominativo muy identificativo. Las marcas holograma, ya en último lugar, bueno, no, en penúltimo, formada por elementos con características holográficas. Las marcas hologramas no tenemos ninguna registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la marca holograma más característica por excelencia de la Unión Europea es la Cocotte, marca en la que el recipiente, el movimiento del recipiente genera ese efecto holográfico. Finalmente, la ley nos habla de una última categoría. Otras marcas serían marcas no incluidas en los tipos anteriores, un listado abierto para, en la medida en que quizás en un futuro los medios tecnológicos puedan dar cabida a estas marcas olfativas y táctiles, que está claro que a día de hoy no cumplen esos requisitos de precisión, de claridad, de durabilidad que exige el registro, y por tanto el hecho de que se hable de marcas no convencionales no quiere decir que se amplía o que se van a registrar cualquier tipo de marcas, no, se van a registrar aquellas marcas que cumplen esos requisitos que hemos visto anteriormente en el artículo 4. Y quizás en un futuro, con esos desarrollos tecnológicos que nos han llevado hasta aquí, nos pueden llevar a un paso más y dar posibilidad al registro de este tipo de marcas que en la actualidad no tendrían cabida. Bien, hasta aquí la presentación de lo que sería el hilo legislativo de cómo hemos llegado, los distintos tipos de marcas que podemos encontrar en la oficina. Y ahora tocaría analizar cómo vamos a estudiar, que va a ser un gran reto desde el punto de vista de los usuarios y de las oficinas, cómo vamos a analizar estas marcas, es decir, tanto desde un punto de vista de examen de forma como de examen de fondo, tanto en prohibiciones absolutas como relativas. Como ya anunciaron ayer también, y les he ido anunciando a lo largo de la ponencia, esa modificación legislativa no tiene sentido si no da lugar a una convergencia práctica. Y esta convergencia práctica de las distintas oficinas se realiza a través de proyectos de convergencia que tienen lugar en EUIPO. El CP11, del que ayer hicieron expresa referencia, está ya en fase final de su aprobación, ya el último aprobado, digamos, por el Consejo de Administración. Se ha realizado una publicación ya de borrador, lo que nos ha permitido extraer ejemplos para poder mostrar este análisis, para poderos mostrar este análisis.
En el CP11 han participado muchísimas oficinas nacionales, entre ellas España. Ha habido 2 grupos de trabajo, el primero para requisitos formales y prohibiciones absolutas y el siguiente para prohibiciones relativas. Y nos va a ayudar, como os comentaba, a enfrentarnos, a abordar esta tarea de generar un examen sobre nuevos tipos de marcas a los que no están acostumbrados ni las oficinas ni los usuarios. En cuanto al examen de forma que se va a realizar respecto a estos tipos de marcas, bueno, en primer lugar, la marca se tiene que representar en la solicitud y dicha representación tiene que seguir esos criterios de esa jurisprudencia Sigman que recoge la ley. Tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser inequívoca. Es decir, tiene que dejar de limitar, perfectamente delimitado el objeto de monopolio. Problemas que nos podemos encontrar en la solicitud de marca a efectos formales es que haya discrepancias entre el tipo de representación de la marca, la calificación que se le haya dado a mismo o incluso la descripción que haya podido acompañar a la solicitud. Cuestiones que se tratan en este CP11, en el que se dice que efectivamente tendrá que prevalecer el medio de representación de la marca y hemos encontrado en este sentido ya en la oficina en un primer momento, se vio, por ejemplo, en cuanto a problemas de calificación, cómo los solicitantes tendían a calificar como marcas color todas aquellas marcas que incluyeran características de color, una denominación con color, un aspecto gráfico con color. No, esas son marcas figurativas. La marca color ya hemos visto que es un color sin contornos. Por tanto, este tipo de problemas nos los podríamos encontrar en un primer momento de examen de forma. Y un problema o una cuestión curiosa que está muy bien tratada en el grupo de trabajo, en el CP11, es qué va a suceder con los temas de reivindicación de prioridad cuando estamos ante marcas que, si bien pueden ser idénticas, requisito imprescindible para reivindicar una prioridad, se han presentado en distintos formatos. Bien, las conclusiones son que, lógicamente, para reivindicar una prioridad tiene que haber el mismo objeto, el mismo subject matter. Y en respecto de aquellas marcas que se presentan en distintos formatos, se podría aceptar la prioridad en la medida en que ambas contengan el mismo objeto, es decir, que las características presentadas en un tipo de representación aparezcan también en la solicitud siguiente. A modo de ejemplo, aquí tendríamos una marca en un archivo de audio generando con una solicitud posterior una reivindicación de prioridad a través de una notación musical de pentagramas. Aquí se dice la prioridad es aceptada porque se entiende que la notación musical recoge todos los elementos que recoge el archivo de audio, tanto la clave de la música como las notas, como el instrumento, como los distintos tiempos y durabilidad de las notas y, por tanto, se considera que el objeto es el mismo y que podría ser objeto de un derecho de prioridad. Aquí, por el contrario, la prioridad sería rechazada porque se entiende que la marca de audio presentada en MP3 no tiene el mismo objeto que la marca anterior, ya que recoge una denominación que no aparecía en el registro prioritario. Estos temas de prioridades de distintos tipos de marcas presentadas en distintos formatos los podemos encontrar también respecto a las marcas de movimiento. Cuando un archivo de movimiento va a poder, o cuando un movimiento representado a través de una secuencia de imágenes va a poder reivindicar una prioridad respecto de un movimiento presentado en un vídeo. En este segundo ejemplo, se considera efectivamente que la secuencia de imágenes recoge perfectamente el movimiento y los distintos pasos del movimiento que recogía el archivo de vídeo. No obstante, en este segundo ejemplo, se considera que la secuencia de imágenes no recoge todo el movimiento que aparece en el archivo de vídeo, que aparecen 18 repeticiones de palmadas y que las imágenes, primero, ni contienen 18 ni contienen la misma duración o no podemos observar que la duración de la palmada sea la misma. Vamos a ver el... Con lo cual aquí la prioridad fue rechazada. Bueno, desde luego el desarrollo de los CPs ha sido muy entretenido. Entonces, esta es la primera cuestión que podemos encontrar como análisis de aspectos formales que nos vamos a encontrar en estas solicitudes de marcas no convencionales. Pasada la fase de forma,
nos metemos en lo que serían las prohibiciones absolutas. En primer lugar, el análisis que se ha realizado en NCP sobre las prohibiciones absolutas se ha fundamentado en lo que serían los artículos A, B, C, D, creo que no, y el E respecto de las prohibiciones absolutas. Y son un poco las que yo voy a tratar o voy a presentar aquí. En primer lugar, se requiere efectivamente que el signo esté representado, como venía diciendo a lo largo de la exposición, que esté perfectamente delimitado. Entonces, aquellos signos que no cumplan con esos criterios Sigman se va a entender que no tienen la claridad y la precisión suficiente y, por tanto, no tienen delimitado el objeto de monopolio y podrían ser denegados conforme al artículo 5A. Este es un ejemplo de los que se recoge como un signo, un marca no convencional, a las que podríamos entender incursas en un artículo 5A por no quedar delimitado el monopolio. Se dice que hay multitud de sonidos juntos en un mismo archivo y que no permite a las autoridades competentes determinar de manera clara y precisa el objeto de protección. En cuanto a las prohibiciones del artículo 5.1b, es decir, aquellos signos que carezcan de fuerza distintiva. El grado de distintividad es el que nos va a permitir indicar el origen empresarial. Lógicamente, a la hora de analizar el artículo 5.1b de estas marcas va a depender muchísimo, como ya os decía anteriormente, de si las marcas contienen un elemento gráfico denominativo que en sí mismo es distintivo, porque en ese caso la distintividad ya le viene dada, como veníamos analizando con las marcas tradicionales. Y lo fundamental es qué sucederá en aquellos casos donde el elemento verbal o gráfico no es suficientemente distintivo, en los que tendremos que ver si esas condiciones que acompañan a este tipo de marcas, como el sonido o el movimiento o la complementariedad de ambas, son suficientes para eliminar o para levantar esa falta de carácter distintivo que incluye la marca. En el ámbito de los hologramas se entiende que si se contiene un elemento denominativo o gráfico que no tiene distintividad, el efecto holográfico nunca sería suficiente para levantar esa falta de distintividad de esos elementos. Igual que el sonido o el movimiento podría llegar a hacerlo, el holograma, en la medida en que vaya acompañada de un elemento no distintivo, no podría levantar la distintividad. Ahora vamos a ver ejemplos de todo ello. Y en el artículo 5.1c igual, que no se recojan sonidos, que no se recojan movimientos, que en sí mismos puedan describir el género u otras características del producto o servicio. En la medida en que el movimiento o el sonido sean descriptivos en sí mismas, uniéndolo al aspecto denominativo del signo, pues no podrían registrarse. Y lo mismo sucedería en la que, en cuanto consistan efectivamente las formas de manera exclusiva en la forma u otras características derivadas de la naturaleza de los productos necesarias para obtener un resultado técnico que puedan darles un valor sustancial. Por tanto, marcas no convencionales, cómo vamos a analizar o cómo vamos a afrontar ese examen de forma y cómo vamos a analizar ese examen de prohibiciones absolutas. Ejemplos. Bueno, señalar, como ya hemos dicho antes, que el tema del color es un tema complicado, que el hecho de que tenga un refrendo legal no implica que van a tener una distintividad directa en el registro. De hecho, una de las cuestiones que yo planteo aquí, a ver cómo se resuelve en un futuro, es qué vamos a hacer a la luz de esta sentencia, de estos colores que se dictan con respecto a esta marca, gris y azul, en el campo de Red Bull. Son marcas que se habían registrado en la WIPO y sobre las que se interpone una acción de nulidad. Efectivamente, derivadas de dicha acción de nulidad, se considera que la marca no tiene esa precisión y esa claridad en su representación y finalmente el Tribunal de Justicia mantiene la nulidad de dichas marcas. Esto nos lleva a plantearnos cómo se va a entender, por tanto, que las marcas color o combinaciones de colores van a ser suficientemente claras y precisas, porque he visto que con posterioridad a esta sentencia hay marcas de este tipo ya registradas en EWIPO. La pequeña conclusión que he sacado es que efectivamente una de las cuestiones que respecto a esta sentencia que se dijo es que trajeron la jurisprudencia del caso Heidelberg, que es que estas marcas se registraron atendiendo a o se consideró que se probó el carácter distintivo por el uso.
pero se dijo que en esa prueba del carácter distintivo por el uso, estos colores aparecían puestos de tantas y diversas maneras que no permitían efectivamente establecer con claridad y precisión suficiente cuál era el objeto de monopolio. Efectivamente se dijo que no permitían de una forma sistemática, predeterminada y permanente delimitar el objeto de monopolio. Quizás por ese uso tan variado que se hizo del mismo. Puedo entender que estas solicitudes que han tenido cabida en la WIPO de una manera posterior es porque en la descripción, al igual que en esta, se hablaba de que los colores se presentarían en una yuxtaposición proporcional al 50% y que no han dado lugar a esa predisposición de aplicación no sistemática. Es lo que nos podría llevar a entender por qué con posterioridad a esta sentencia se han registrado combinaciones de colores exactamente igual que estas, entendiéndolas claras y precisas. No obstante, aquí recojo otro aspecto, unas resoluciones también de este año han sido de la WIPO. Estos son los colores negro y amarillo que se han pedido para el taxi de Barcelona. La primera solicitud fue denegada, la que os indico a la izquierda, para los productos de la 9 y la 39. La examinadora consideró que la solicitud no tenía ni claridad y precisión con lo que sería nuestro artículo 5.1a, ni tampoco o carecía de carácter distintivo en relación con el artículo 5.1b. De la lectura del recurso no queda claro, porque parece como que efectivamente en el recurso se dice que sí que hay claridad y precisión, que podría levantar el artículo 5.1a, pero siguen manteniendo el artículo 5.1b y no le admiten la prueba que habría presentado el solicitante respecto al carácter distintivo adquirido por el uso. No obstante, a pesar de tener una primera marca y un recurso, se presenta una segunda marca exactamente idéntica para la clase 39 y la examinadora vuelve a emitir una resolución de denegación donde vuelve a aplicar el artículo 5.1a, falta de claridad y precisión, igual que hemos visto en la sentencia Red Bull, y vuelve a aplicar el artículo 7.1b, diciendo que no tiene suficientemente carácter distintivo para el ámbito solicitado. Señala también la sentencia, vuelve a traer o recuperar esa jurisprudencia Libertel, como el carácter distintivo de los colores es difícil porque el consumidor no está acostumbrado a asociarlo de manera directa a un origen empresarial, sino más bien a un aspecto estético de lo que puede tener el producto o servicio y que el carácter distintivo de los mismos es difícil de probar y que en este caso no se ha defendido por el solicitante o por el recurrente y tampoco se ha probado mediante el uso. Con ello quiero decir que el tema del color es complicado, que tenemos que ver la práctica y en este sentido aquí las marcas a las que ya se anunció anteriormente que tenemos en la oficina. La primera denegada se pidió para unos sectores muy concretos, antenas terrestres de radio y tele, y la segunda marca, que todavía no ha llegado a examen de fondo, para la clase 21. Entonces, habrá que estar a todo este compendio administrativo y jurisprudencial para ir desarrollando los criterios en este sentido. Rechazos por absolutas, a modo de ejemplo de lo que hemos visto, bueno, pues aquí, por ejemplo, esta es una marca que se consideró, fue retirada posteriormente por Red Bull después de generar una denegación de la examinadora. Y se dijo que la marca no tenía carácter distintivo para las actividades de entretenimiento que pretendían distinguir y que efectivamente se utilizaría o se percibiría por el público como una campaña publicitaria o de marketing. Por ello, es lo que digo, que este tipo de marcas hay que establecer claramente la definición de lo que es una marca y de lo que es simplemente una campaña de publicidad o marketing que pueden utilizar las distintas empresas. Esta marca, asimismo, es una marca que ya fue objeto de recurso en el ámbito de la WIPO. No sé si se oye, a ver. Es una marca que efectivamente se dijo que era una combinación de elementos puramente banales, cifras en euros en sentido negativo en color verde o negativo en color rojo, creo, y positivo en color verde, y que tenía una estrecha relación, primero que iba dirigida a un público tanto general como específico, que tenía una estrecha relación con los productos y servicios que se estaban reivindicando, servicios de carácter financiero, y señala la sala de recurso, aquí recupera la sentencia de Jungle Sonor Plim, que establece que el factor determinante
es si el signo solicitado, es decir, la combinación de imagen y sonido, es capaz de atraer la atención del consumidor en la medida en que no sea percibida como una combinación de sonidos banal, simple o puramente informativo o promocional. Circunstancias que consideraba que concurrían en el signo solicitado y, por tanto, que en este caso ese límite difuso entre la publicidad y marketing y la marca consideraron que era más un elemento de publicidad y marketing que un signo capaz de distinguir el origen empresarial de estos productos o servicios. No sé cómo viene el tiempo. Sí. Otro ejemplo interesante, en este sentido, un recurso también ha sido de este año, ahora mismo no me acuerdo si lo tengo por aquí, espera un segundito. 8 de mayo del 2020, recién salido del horno, como diríamos. Es una marca sonora para servicios de publicidad para terceros aplicables a servicios de venta de coches. Esta marca fue denegada en primera instancia por considerar que incumplía el artículo 5.1b, es decir, que no cumplía esa función indicadora del origen empresarial en relación con los servicios solicitados. La examinadora dijo que el signo era banal, que el signo era muy corto, típico sonido de una corneta o bocina de bicicleta, que la secuencia del sonido era muy simple y muy breve. La marca, dice, no será percibida por el consumidor relevante como un signo memorable. La marca es recurrida en alzada y se establece un análisis que, bueno, en primer lugar es un análisis del artículo 7.1b, dice efectivamente que para analizar el carácter distintivo del signo hay que analizar el carácter distintivo en sí mismo del signo y la percepción del signo que tiene el público, y señala que si bien el carácter distintivo o los criterios para determinar el carácter distintivo de los signos tiene que ser igual para todo tipo de marcas, la percepción que pueda tener el público de un tipo de marcas y de otras puede variar mucho. En este sentido, la percepción del público de estas marcas no convencionales es muy distinta de la percepción que el público tiene respecto de las marcas tradicionales, de los elementos gráficos y de los elementos denominativos. En este sentido, dice que el público está acostumbrado a percibir marcas denominativas o gráficas y que no ocurre lo mismo o necesariamente lo mismo con signos exclusivamente compuestos por elementos sonoros. No obstante, como hemos dicho, el carácter distintivo hay que analizar el signo y el público. Dice, hay sectores de público relevante en los que la percepción de estos signos sonoros o de movimiento, podríamos aplicar a todas las marcas convencionales, ya es más normal. Y dice, por ejemplo, la difusión de programas de televisión. Dice que no solo no es infrecuente, sino que es corriente que el consumidor se vea llevado a identificar un producto o servicio como un elemento sonoro. Aquí empieza el recurso a fundamentar por qué va a considerar que este signo tiene capacidad distintiva, porque considera que a pesar de lo que hemos dicho de los signos sonoros, hay públicos relevantes en los que la percepción de estos signos sí va a hacer más fácil darles distintividad. Dice, por tanto, componentes sonoros como jingles o melodías se utilizan para permitir una identificación auditiva de muchos productos o servicios en determinados sectores empresariales. De esta manera, empieza a realizar un análisis de cómo ha sido la evolución de estos signos de bocina, desde el momento que servían en los coches para llamar la atención hasta que fueran cambiados por elementos eléctricos, de electrónica, para realmente acabar diciendo que este signo no está solicitado para una clase nueva, que es la venta de coches, sino que está solicitado para unos servicios de publicidad y que considera que serviría perfectamente como signo determinante o cumplidor de la función de carácter distintivo para los servicios solicitados. Por esto, este signo está concedido a través de recurso en la WIPO. En la oficina tenemos 9 marcas sonoras, una denegada, varias en examen y una muy curiosa porque tenemos ya una oposición presentada sobre la misma. Bueno, siguiendo ya muy rápido con las absolutas, otros ejemplos de absolutas en las que aquí, por ejemplo, se marcó un engañoso porque era una marca holograma, finalmente se retiró en la WIPO, pero se decía que ponía lo de 100% algodón y que tenía que establecerse un suspenso.
Y una marca muy curiosa que sin duda está en tramitación, lleva un año en tramitación ya y que dará lugar efectivamente a ver cómo se aplica en las prohibiciones a este tipo de marcas. Se incurrirá en una prohibición de una especie en el artículo 51F. Perdón. Un reto. Analizada la forma y las absolutas, muy brevemente las relativas. Efectivamente, este tipo de marcas también tendrán que ser objeto de examen en caso de oposiciones. Se analizarán, o los criterios en los que se ha llegado al grupo de trabajo del CP11 es que los criterios de aplicación tendrán que ser los mismos que los de otro tipo de marcas. Se analizarán desde un punto de vista visual, fonético y conceptual. Como ya he venido adelantando, dependerá mucho del elemento gráfico denominativo que tengan las marcas o si hay que analizar los movimientos o los sonidos en sí mismos. Se entiende que entre los distintos tipos de marcas no cabría una identidad, porque cada uno tiene una naturaleza y, por tanto, una identidad no se podría dar, pero efectivamente habría que ver primero la identidad en caso de que un mismo tipo de marcas se presenten en soportes distintos, que ya hemos analizado, y en todo caso las relativas tendrían que analizar esa semejanza que va a tener que analizarse desde distintos puntos, desde distintos factores, y en la medida en que son marcas que contengan elementos denominativos distintivos y ya en sí mismas entran en esa comparación, pues esa comparación va a seguir los métodos tradicionales que veníamos utilizando para el examen. Se tendrá que atender al elemento dominante de las marcas, que es lo que venía diciendo, depende si es denominativo o figurativo, o de lo contrario, analizar el sonido o movimiento en sí mismo. Y para finalizar, la presentación de esta marca que tenemos en la oficina, es una marca de sonido que tiene una oposición de una marca tradicional, cremelado. Es un supuesto típico donde efectivamente el elemento distintivo a nivel denominativo es el mismo. A modo de visión rápida, ¿cómo va la evolución? Pues como ya adelantaban ayer, va lenta. La evolución va lenta. Esto es un poco las marcas de color que tienen solicitadas en la oficina. En esta primera parte, los primeros números de la tabla de WIPO saqué los registros que llevan desde que se aprobó sus reglamentos del año 2017 y luego la cifra de registros que llevan desde el 2019 para comparar un poco desde que entró en vigor nuestra ley, nuestra modificación legislativa. Marcas de color 2 y 43, sonoras 7 frente a 66, de las cuales 40 finalmente han sido registradas. Patrón 4, 40 y 30, como decía Ima ayer, movimientos parece ser que los solicitantes es por lo que más están optando, 16 y en el ámbito de la WIPO 64. Pero bueno, es un campo atractivo, lógicamente los empresarios tienen que empezar a animarse con estas cuestiones. Los estudios que hemos venido analizando dicen que estos signos son atractivos para el consumidor, pero efectivamente habrá que buscar cuál es el campo de estos signos y cuál es el objeto de la publicidad y el marketing que van a venir asociados a los mismos.